Isaías capítulo 54, ¿saben? Esta palabra la hemos hablado el primer domingo de este año y es la palabra, así decirlo, lema de todo lo que va a ser este año o lo que Dios viene hablando al corazón. Gracias, César. O lo que Dios viene hablando a nuestros corazones, y fue interesante porque Dios puso esta palabra en mi corazón previo a empezar el año, y 2 semanas después o una semana después de que Dios me habló esta palabra, nuestra organización, se llama la Unión de las Asambleas de Dios, tomó esta misma palabra, el mismo versículo, con la misma expresión para todo este año. Así que entendemos también que había algo de parte del Señor en todo esto, y creemos que la iglesia necesita empezar también a conversar, a charlar y sobre todas las cosas a experimentar un tiempo de expansión en cada una de las áreas. Por eso este año hablaremos de muchas áreas donde la iglesia tiene que expandirse, que implica crecer, pero que implica muchísimas otras cosas, y lo vamos a ir viendo a medida que se desarrollen los domingos de este año. Así que, hablando acerca de la expansión y este llamado de parte de Dios que hablábamos hace unas semanas en Isaías capítulo 54, versículo 1 al 3, lo vamos a volver a leer para aquellos que no estuvieron, pero hablando la importancia de la expansión y cómo esta expansión se tiene que empezar a experimentar en cada uno de nosotros. Si se manifiesta o si se ve en nuestras vidas, luego eso se va a extender a nuestra familia y luego eso se va a extender también a la iglesia. La iglesia es resultado de lo que Dios habla, trabaja y moviliza en cada uno de nosotros. Si Dios no moviliza nuestras vidas, difícilmente va a producir algún resultado en la iglesia. Entonces, la importancia de la expansión. 54, el capítulo de Isaías, versículo 1 al versículo 3, la Biblia, hablábamos del versículo 1 el primer domingo del mes, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y hablábamos hace 2 semanas atrás, que esa primera expansión provoca alegría, ¿sí? Y que provoca expectativa. Y que este año tenemos que tener expectativa de lo que Dios va a hacer en nosotros. Y si nosotros no gestamos esa expectativa, difícilmente Dios va a poder hacer ciertas cosas en nosotros. Y ahí empieza lo que vamos a compartir hoy, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Y si leemos todo el capítulo dice que esta es la manera para que la gente direccione sus miradas hacia la persona de Dios. Y dice, y se va a llamar este Dios, Dios de todos. Es decir, lo que Dios quiere hacer, esta expansión de la que estamos hablando, va a llamar la atención sobre la persona de nuestro Señor. Y hoy quiero hablar, en este llamado a la expansión, hablábamos de la expectativa y la alegría que provoca la expansión. Hoy vamos a hablar acerca de la preparación. La expansión provoca preparación y fe. Y eso es lo que trata de dejarnos asentado el versículo 2. Provoca preparación y fe. Dice el pasaje: ensancha el sitio de tu tienda. Amén. Ensancha el sitio de tu tienda. Bueno, ¿cuánto hemos comido mucho en la Navidad? Y en el Año Nuevo. Yo, hermano, me fui a poner este pantalón. Me estoy dando cuenta de que hay que extender un poco el botón hacia un sector y digo, en algún espacio me estoy ensanchando, ¿no? Por lo menos en lo físico. Pero el pasaje más profundo no habla sobre algo físico, habla sobre un impacto espiritual, y
trasladándose a nuestra mente, trasladándose hacia nuestros proyectos, hacia nuestros objetivos, hacia nuestras metas, y habla de ensancharnos. Y es interesante porque habla que esto, para poder hacerlo, nos tenemos que preparar. Entonces empieza a decir cómo hacerlo y lo describe como si fuera una tienda, y la tienda hay que agarrar la tela, extenderla lo más posible, agarrar las cuerdas, llevarla lo más lejos posible, ponerle estaca. Es la única manera para que se pueda ensanchar. Es decir, para que haya expansión me tengo que preparar. ¿Y qué significa esto de prepararme? Bueno, tengo que empezar a fijar objetivos, a fijar metas, a ver qué voy a hacer para alcanzarlo. Hay muchas personas que se fijan metas y objetivos en el año, pero después no hacen nada para poder alcanzarlo. Entonces, me fijo una meta, me fijo objetivos y empiezo a ver qué puedo hacer para poder lograrlo, para poder alcanzarlo, para que eso se vuelva una realidad. Y entonces empiezo a prepararme, tengo objetivos claros, entonces empiezo a planificar. Y planifico cómo hacerlo. Y hermano, trasládelo a todas las áreas, porque nosotros como iglesia lo pensaremos como iglesia, es decir, cómo hacer para seguir expandiéndonos. Y vamos a pensar algunas cosas que todavía no se hicieron, ¿para qué? Para poder seguir creciendo. Pero piense también en usted, en lo particular, en lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios le está hablando. Piénselo en sus objetivos personales, en lo que Dios le está poniendo como familia. ¿Qué va a hacer para que esas metas se puedan cumplir? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a planificar? ¿Qué voy a tener en cuenta? Porque si no lo hago, va a pasar todo el año y me va a encontrar en el mismo sitio, en el mismo lugar y con los mismos sueños y las mismas expectativas. ¿Se entiende? Es decir, con el deseo de muchas cosas, pero en el mismo lugar sin poder alcanzarlas. Y piénselo y trasládelo a todo, trasládelo a su relación con Dios, trasládelo a lo que quiere hacer en el servicio al Señor. Entonces, si yo empiezo a preparar mi corazón, voy a tener una meta, objetivos claros, voy a planificar, me voy a capacitar para poder alcanzarlo. Y me llama la atención esta palabra, porque el pasaje de las Escrituras está puesto en forma de orden. Dice, ensancha. No dice, si quieres, ve la posibilidad de lograrlo. Dice, ensancha. ¿Y saben por qué el Señor ordena que se haga? Porque nosotros muchas veces somos un poco conformistas. ¿No? Nos conformamos, el ser humano, ¿no? Nos conformamos con todo y en todo. Nos conformamos en muchas áreas. Es decir, ya tenemos lo que queríamos tener y bueno, ya está, ¿no? Me conformo. Y la palabra de Dios es ordenarnos. Mira, no te conformes, ensanchate. Y esto es una palabra para todos, porque habla para la iglesia. Iglesia, no te conformes con lo que viste, tenés que expandirte más. Vos como familia, como persona, vos en lo individual, lo que Dios te está hablando, en lo que estás sintiendo de parte de Dios. La palabra es, no te conformes, expandite. Fíjate qué podés hacer para ir un poco más allá. Fíjate qué podés hacer para ir un poco más adelante. Y una cosa, hermanos, es conformarse y otra es no ser agradecido con lo que Dios me da. No estoy hablando de eso. Yo tengo que ser agradecido con lo que tengo, porque si no empiezo en frustración todo el año. Yo tengo que ser agradecido con lo que tengo, pero tengo que planificar y pensar y soñar para no conformarme. Siendo agradecido con lo que tengo hoy, pero mirando hacia adelante para lo que Dios puede llegar a hacer. ¿Me sigue hasta aquí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces empiezo a mirar más allá. Es decir, no me puedo conformar, tengo la ropa rota y me conformo, bueno, listo, que ya está, es la que me gusta, estoy acostumbrado. ¿No? La remera ahí con mancha en distintos lados y hermano, yo tengo una remera azul que usted la pone así contra luz, hermano, y es un papel de calcar. Usted puede calcar con esa remera azul, y es azul. Bueno, yo creo que es azul.
Yo creo que es azul, ¿no? La pones así y vos decís, mirás para el otro lado y mancha por acá, mancha, y la sigo usando. Y entonces tengo que agarrar y dije, che, pará, toda esta remera, la voy a usar por lo menos para trabajar, no la voy a usar ya no la voy a usar más para esto. Empezar a cambiar un poco en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que pensamos hacia adelante. Es como, yo tengo, no lo vamos a matar, pero tengo un familiar, pero esto lo tenía antes, él tenía unas sillas, que hermano, usted se sentaba en la silla y se balanceaban de aquí para allá. ¿Alguno tendrá alguna de esas? Bueno, cada uno sabe, ¿no? Esas que son mecedoras sin ser mecedoras. O sea, no son creadas para ser mecedoras, pero tienen un movimiento ahí de... Y claro, yo iba cada vez a sentarme y de verdad era orar para no caerme en cada una de esas veces que me sentaba. Y un día fui con mis herramientas y le dije, vamos a hacer algo, la vamos a reparar a todas, ¿qué te parece? Así que tomé ahí toda esa tarde, poco para ayudarle, para decirle, mirá, vamos a hacerlo distinto, a pensar de una forma diferente. No nos podemos conformar, la palabra de parte de Dios es, extendete. Mirá más allá, no te conformes. En todo, hermano, yo no me puedo conformar con mi tiempo devocional, con el que tengo. No me puedo conformar. No me puedo conformar con lo que leo de la Biblia. No me puedo conformar con lo que oro. No me puedo conformar. Tengo que mirar y decir, Señor, puedo tener una vida devocional mucho más activa de lo que la tengo hoy. No me puedo conformar con lo que sirvo a Dios hoy. Tengo que mirar y decir, Señor, me voy a ensanchar. Hay un pasaje que no lo anoté ahí, perdón, pero está en Filipenses, se me ocurrió ahora casi cuando estaba por bajar aquí. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo, hablando acerca de su vida y mirando hacia atrás, se encarga de mirar hacia adelante. Dios siempre te pone que mires hacia adelante. Y él mira hacia atrás y recuenta su historia, pero Dios le pone en el corazón que escriba que no se podía conformar con quedarse mirando su historia hacia atrás. Y es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice, esto es lo que fui, yo soy esto, soy aquello, fui parte de este tipo de vida, fui celoso, habla de ser fariseo, fui circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Toda la descripción histórica, pero dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y esta idea de dejar atrás es decir, esto lo viví, lo experimenté. Hermano, hay cosas inclusive que yo pasé atrás que fueron buenas, pero fueron buenas para ese momento. Fueron buenas para ese momento. El tiempo que tuve con el Señor, la experiencia, fue bueno para ese momento. Ahora, dice, me tengo que extender a lo que está delante. Ahora, vos y yo nos tenemos que extender hacia adelante. Amén. Mirar más allá todavía. Y dice, prosigo a la meta. Y miren, no, lo que está diciendo aquí en este final es, no voy a descansar hasta llegar a eso. Cuando habla de un premio, el premio se otorga cuando vos llegás a la meta. Así que lo que está diciendo es, hasta que yo no llegue ahí, voy a seguir extendiéndome hacia adelante. Entonces, mientras tenga respiración, mientras yo pueda respirar, tengo que mirar hacia adelante y seguir extendiéndome y seguir creyendo de que Dios va a seguir haciendo cosas todavía más grandes. Amén. Anímate a creerlo. Prepárate para eso. Prepárate para eso. Ahora, no solamente nos ordena esto el Señor, sino también, y esto es algo que quiero enfatizar, la palabra habla de que para poder lograrlo, tiene que ser lo suficientemente sólida esa extensión para que se pueda lograr. Es decir, para yo ampliar, para yo extenderme, tiene que ser sólido. Y dice una expresión que avala este concepto. Dice, refuerza tus estacas. Y esta expresión lo que está diciendo es, vos tenés que seguir creciendo, seguir extendiéndote, pero hacerlo de forma sólida. Cuando hay una estaca en una carpa, lo que está haciendo es darle
solidez. Que si viene algún viento, no la tumbe. Que si viene alguna dificultad, se quede estable. Entonces lo que tengo que hacer es reforzar esas estacas de alguna manera, hacer que esta expansión, esta extensión que Dios quiere hacer, esta ampliación, esté sólida para que se pueda sostener en el tiempo, para que Dios pueda usarte, para que Dios pueda usarme, para que Dios pueda hacer y cumplir el propósito de Dios con mi vida. Y para eso, entonces me tengo que afirmar fuertemente en el Señor. Repetí conmigo, me tengo que afirmar suficientemente fuerte en el Señor. Si no, no se puede. Si yo no me afirmo fuertemente en el Señor, no lo voy a poder lograr. Necesito afirmarme, agarrarme de Dios. Y por eso, hermanos, esta idea de reforzar las estacas tiene que ver con hacer lo necesario para yo conocer más al Señor. Y déjeme decirle algo, voy a tomar agua y de paso. Ustedes conocen que nosotros dentro de la iglesia tenemos los grupos pequeños. La gran mayoría sabe que existe dentro de la estructura de la iglesia algo llamado grupos pequeños. ¿Cuántos escucharon esto en la iglesia? Levante la mano. Grupos pequeños. Bien. Muchos están dentro de los grupos pequeños, participan, son activos, otros no. Y yo necesito desafiarte este año a ser parte de un grupo pequeño. Pero no solamente a ser parte, sino a estar firme. Porque es la manera de reforzar las estacas. ¿Cómo voy a hacer para tener una vida sólida si yo no puedo tener o dedicar espacios para mi enriquecimiento espiritual? Muy difícil. Entonces ahí te animamos a que puedas asistir a un grupo pequeño. El grupo pequeño te va a brindar no solamente una enseñanza de la palabra, sino gente que puede orar por vos. Gente que se va a acordar durante la semana y si no te ve, gente que te va a mandar un mensaje y te va a decir, no te vi, ¿qué te pasó? ¿Sabes qué? Va a estar preocupada, ocupada, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Es la manera que hemos encontrado como iglesia para darle solidez a las personas que van llegando. Y capaz que muchos, y acá déjeme decir algo, presta atención a esto por un instante. Los grupos pequeños tienen una cierta estabilidad porque son grupos más chicos que la iglesia. Entonces un grupo a veces tiene 4, a veces tiene 2, a veces tiene 6, a veces tiene 3, ¿sí? Y en esos momentos en donde fluctúa, a veces nos desanimamos. Los que participan del grupo pequeño se desaniman. Porque dicen, no, porque somos poquitos. Y yo te tengo que animar a algo porque, ¿qué mejor, hermano, hermana? Que tener la posibilidad de hablar cara a cara con una persona que te pueda aconsejar y que pueda orar por vos y que pueda tener en cuenta tu dificultad, tu problema y te pueda guiar con un consejo sabio. Hermano, hermana, aunque sea uno, aunque vos vayas al grupo y sea uno una semana, o sean 2, o sean 3, eso te da la oportunidad de crecer en la fe. Aprovecharlo, porque en un momento el grupo empieza a crecer y ya no se puede concentrar la mirada en ese uno. Ahora hay que concentrar la mirada en 2, en 3, en 4, en 5. ¿Amén? Entonces aprovecharlo porque es el momento para hablar, para descargarte, para que te puedan dar una palabra. Y si te afirmás en este año, yo estoy seguro, porque esto es bíblico, es su palabra que dice que si nosotros somos fieles en lo poco, escuche bien, ¿en qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué? En lo poco, repítalo. ¿En qué tengo que ser fiel? Hermano, no te pide mucho el Señor, ¿eh? Es en lo poco. Si yo soy fiel en lo poco, va a repercutir mucho en mi vida. Sobre mucho te pondré. Poco, pero va a repercutir mucho. Entonces necesitamos ser parte, y mire, los cambios en nuestra vida requieren tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que tienen varios años en el Señor, hermano, los cambios que Dios produjo en tu vida
¿Fueron instantáneos o llevó tiempo de proceso que Dios fue hablando al corazón hasta que tomaste ciertas decisiones? Hay cosas que Dios las cambió rápido y hay otras cosas que demandó un tiempo y un proceso. Entonces, los cambios requieren tiempo. Y como los cambios requieren tiempo, todo tiempo que inviertas en el Señor va a producir mayores cambios. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Amén. Mientras más tiempo le dedica al Señor, más cambios se van a producir. Entonces la clave es, bueno, ahora yo sé que a veces vienen estos pensamientos, y escuche bien, estos pensamientos y esta frase es una frase satánica. Esta que le voy a contar ahora es una frase satánica. Hay veces que nosotros pensamos, es que yo no veo ningún cambio en mi vida. ¿Para qué voy a seguir? Yo no veo ningún cambio. Entonces, ¿para qué sigo? Hermano, cerca, lejos de Dios, ¿tuviste alguna vez algún cambio? La única manera de experimentar un cambio es cerca del Señor. Si yo estoy cerca de Dios, experimento cambios. Pero si yo estoy distante de Dios, hermano, no importa. Separado de mí, intentalo todo y no vas a alcanzar nada, dice el Señor. Entonces, cuando viene esto de estos pensamientos, yo me anoté esta frase: mientras no te alejes de Él, habrá más oportunidad para que Dios te transforme. Mientras más te acerques a Él, más rápido será. Mientras más cerca estamos de Dios, más rápido ocurren los cambios. Pero si me alejo, es imposible, hermano. Es imposible. Por eso es un desafío. Es un desafío en la fe. Es un desafío que muchas veces conlleva ataques satánicos para que no te afirmes, para que no te pongas ahí. Me anoté otras cositas más acá. Hay dos actos, escuche bien también esto, hay dos actos importantes dentro de la vida de un creyente. Hay dos actos que son simbólicos y muy importantes, pero que a veces confunden un poco. Uno es el bautismo y el otro es el matrimonio, el casamiento. Bautismo y casamiento. ¿Y por qué digo que confunden un poco? Porque a veces nosotros pensamos que el bautismo se hace acá, por eso miro para acá, o el casamiento, van a cambiar todo mi orden natural como si fuera un acto mágico. Es decir, yo estoy en pareja y estoy mal en pareja, pero digo, me caso y automáticamente voy a estar bien. Mentira. Mentira. Y con el bautismo pasa lo mismo. Con el bautismo es igual, pasa exactamente igual. Me voy a bautizar para que a partir de ahí yo voy a sepultar todos los pecados ahí. Así que a partir de ahí no peco nunca más. Hermano, te garantizo por experiencia propia que vas a seguir pecando. Y me bauticé hace muchos años. Entonces yo me anoté esta frase, miren. Tanto el matrimonio como el bautismo, que yo anhelo, me encanta, yo quiero que bautizar a todo el mundo y que se case todo el mundo. Pero también quiero que se entienda algo. Tanto el bautismo como el matrimonio es un paso espiritual, escuche bien, es un paso espiritual que no cambia tu vida natural. No cambia tu vida natural. Es un paso espiritual que fortalece tu vida espiritual. ¿Me siguió hasta acá? Es decir, no cambia. Yo estoy mal, me caso para ver si estoy bien. Para ver si empiezo a tratar bien, a tratarnos bien entre nosotros. No, ¿sabes? Te doy otra estrategia. Acércate a un grupo pequeño, aprender del Señor, vas a aprender cómo relacionarte, a tener consejo, a escuchar la voz de alguien que ya pasó por tus mismas situaciones. Y después vas a tomar decisiones sabias, tan maravillosas como esta: bautizarte y casarte. ¿Amén?
Por eso es tan importante. ¿Por qué le damos tanto énfasis, tanta importancia a los grupos pequeños? Porque te ayudan a tu crecimiento espiritual. Hermano, ¿cuántos han ido a acampar? Levante su mano así tomo agua. Acampar en carpa. No me venga con el verso de acampar con... Levante la mano a acampar con carpa. No, porque algunos, yo acampé, una cosa ahí, una cabaña, ¿no? Así, todo vamos. Han acampado con carpa. La primera vez que fue a armar la carpa, bueno, sabe que es fácil, pero no sé por qué no la armás muy bien, que digamos. O por lo menos yo le voy a contar mi experiencia, ¿para qué le voy a decir lo que usted hizo? Lo que usted hizo, usted lo sabe mejor. Yo le voy a decir lo mío. Ya sabía, miré los palitos de esto, ahí lo empecé a poner. Hermano, yo armé la carpa, no sé, es verdad, no le puse nada adentro, no le había puesto las estacas, pero dije, ¿para qué si no hay viento? 5 minutos después, hermano, se levantó un viento. Mi carpa, hermano, terminó allá, en la otra parte. ¿Por qué? Porque no le había puesto ninguna estaca. He puesto la carpa, la he armado toda, y he puesto mal ese coso de lluvia que yo no sé quién lo inventó, pero alguien influenciado por Satanás, porque siempre entra agua adentro. O sea, no sé cómo, bueno, las mías. Algunos me miran como diciendo, la armás mal. Bueno, yo, hermano, la armo, es Satanás, porque entra todo el agua adentro. Siempre entra el agua adentro. Yo no sé cómo, el agua entra adentro. Entonces la cuestión es que, si vos, no sé si te ha pasado, armás la carpa y la estaca la metés rápido. Hace así, ¡fum!, se hunde. ¿Te pasó alguna vez? ¿O no? ¿O a mí solo? Yo, la primera vez que me pasó, la hundí rápido y dije, ¡qué gloria a Dios! Estoy cada vez mejor. Tac, tac, armé la carpa. Así como se pone fácil, se ve que se va fácil. Soy un tipo sabio yo, así que me di cuenta. Dije, se ve, entra fácil, se ve que se fue fácil. Voló la carpa también. Entonces, hermano, me empecé a dar cuenta, claro, reforzar la estaca, es clavarla y vas a tener que buscar cómo hacerlo para hacerlo bien. Entonces vas a encontrar un suelo, como hablaba recién Claudio, la roca, que es el Señor, algo duro y no algo inestable. Ahora, Dios nos dice por su palabra que tenemos que reforzar la estaca. Y mi desafío para vos en este año es que lo puedas hacer de forma correcta. Porque va a venir lluvias y van a venir vientos. Y si no reforzaste las estacas durante el año, se puede volar todo. Pero si vos reforzás, hermano, sé fiel, acércate a un grupo, habla con alguien y decirle, quiero participar, quiero venir. Si dejaste el grupo, volvé a entrar, afirmad, es la única manera. Es la única manera de que vos puedas encontrar un espacio para aprender de la palabra, para conocer más, para crecer en la fe. Es la manera, es una forma que hemos visto que aquellos que han sido parte y son parte del grupo pequeño empiezan a experimentar crecimiento en su vida espiritual y les ha tocado pasar cosas difíciles. Y les ha tocado pasar cosas difíciles. Y los encontró a final de año fortalecidos en el Señor, porque estaban cerca de Dios. Por eso es el desafío. Aunque te cueste, no, pero esto, el otro, siempre van a haber obstáculos. Animate, desafíate a permanecer en fe. Amén. Preparemos nuestro corazón para la expansión. ¿Saben por qué? Porque mientras más vos refuerces tus estacas, más Dios te va a levantar y más herramientas espirituales vamos a tener para seguir expandiéndonos. Amén. Así que desafíate en el Señor en este año a creerle a eso y a poder ser parte de esto. Ahora, el pasaje sigue, versículo 2. La expansión no solamente habla de preparación, sino que también habla acerca de impulsarnos a la fe, a creer. La Reina Valera dice, no seas escasa. Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa. Hay otra versión, la NTV, hay muchas, pero anoté esta, dice, no repares
en gastos. Y esta es más, quizá más afín al original, porque el original se puede traducir, no te abstengas de ahorrar. Es decir, usá lo necesario. Hermano, no significa que agarres todo lo que tenga y te lo gastes todo. No. Ya alguno va a decir, el pastor dice que no tengo que ahorrar, que es pecado ahorrar, hay que largar, dice. Y mañana aparece con la tarjeta roja. No, no dice eso. Dice que para poder expandirte vas a tener que tener fe para usar los recursos y ponerlos en las manos del Señor. ¿Saben? Dios te da recursos. Dios es el que te los da. Dios te da los recursos, pone en tu mano proyectos, emprendimientos, pone en tu mano el dinero de tu trabajo, pero te aseguro que si Dios no estaría atrás, no tendrías ese trabajo. Es decir, Dios es el que respalda, el que provee. Y cuando yo empiezo a darme cuenta de que Dios es mi proveedor, de que Dios es el que me sostiene, entonces yo también me doy cuenta que la administración de mis recursos tienen que estar supeditados al Señor. Que mientras yo quiera manejar esta economía que Dios me da con mi inteligencia, lo voy a hacer mal. Pero que si yo pongo mis recursos, sean pocos o sean muchos, en las manos de Dios, Dios me va a dar sabiduría para poder utilizarlos correctamente y poder tener todo lo necesario. Y hasta poder ser parte de todo lo que Dios quiere hacer. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Por qué? Porque pones esto que Dios te dio en las manos del Señor. Y es Dios el que se encarga de hacer todas esas cosas, ¿no? Todos mis esfuerzos tienen que estar puestos en las manos de Dios. Y si este año Dios te da sabiduría para emprender, para hacer algo, lo que sea, o tu trabajo, que tengas ahí el dinero, decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, ayúdame a ser parte de las cosas tuyas, ayúdame a ser parte del beneficio a mi familia, dame sabiduría para que mis recursos sean utilizados de forma correcta. Cuando yo utilizo de forma correcta mis recursos, Dios me sigue proveyendo y me alcanza. Amén. Porque está en las manos del Señor. Están en las manos de Dios. Si no, hermano, no vamos a poder crecer y avanzar en todas aquellas cosas que Dios quiere hacer. ¿Verdad? Entonces, te animo y te desafío a que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Amén. Y lo tercero que quiero hablar, el primer punto lo habíamos hablado hace un tiempito atrás. Hoy estábamos hablando acerca de que la expansión provoca preparación y también nos habla de fe, porque tengo que confiar en Dios, tengo que depositar mi confianza en el Señor. La expansión también provoca crecimiento y avance. El versículo 3 dice, te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, es decir, para distintos lugares, vas a poder crecer. Pero también esto habla de poder avanzar, porque dice que el beneficio lo va a tener inclusive la descendencia que venga, y tu descendencia heredará naciones y habitará estas ciudades que estaban asoladas. Es decir, habla de crecer y habla de avanzar. En el original dice, te extenderás. Hay otra forma de decirlo que es, has de crecer hasta romperte, es decir, vas a crecer tanto, tanto, tanto que vas a rebosar, que van a salirte la prosperidad y el crecimiento, no vas a poder encontrar el final. Y la iglesia de Cristo fue llamada a esto, por eso hablamos de un año de expansión. La iglesia fue llamada a crecer, está dentro de su ADN. Por eso vos también, hermano, en la fe, vos estás llamado a crecer, porque está en tu ADN, porque es parte de la iglesia. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32, la Biblia dice así. Otra parábola les dijo, venía hablando Jesús, varias parábolas, la parábola del sembrador, y dice, otra parábola les habló, les refirió. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó
y sembró en su campo, el cual era a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En otras palabras, porque está hablando del reino de los cielos, está diciendo, la iglesia está en su ADN seguir creciendo. La iglesia crece, 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 crece. Y si vos creces, la iglesia crece más rápido. Si yo crezco, la iglesia crece más rápido. Porque no solamente crecemos desde lo numérico, sino que también crecemos desde nuestra calidad de creyente, desde nuestro discipulado, desde nuestra formación, de lo que queremos ser en esta tierra en las manos del Señor. Entonces, es algo que está en el ADN, está en la esencia, crecer, madurar, extendernos, animarnos a algo nuevo, animarnos a algo mayor. ¿Se imaginan una ciudad que nunca creciera? ¿Que siempre vivieran las mismas personas? Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Le gustaría? Bueno, capaz que a alguno le gustaría, ¿no? Le gusta lo conozco a este, ya sé lo que hizo. Conozco a este, con este no te metas. Con este, acércate. Pero la verdad es que una ciudad crece siempre. ¿Cuántos son oriundos de Villanueva acá, nacidos o que están cuando 2 o 3 años de vida? Levante su mano. Levántela, déjenlo un ratito, así veo si son varios. Hay varios que son de acá, ¿no? Bueno. ¿Creció la ciudad? ¿O no creció? Creció. ¿Es distinta hace 20 años? ¿Es distinta? ¿La gente es distinta? ¿Es distinta hace 10 años? ¿Hace 8? ¿Se fueron más o menos, chicos? 8 años, ¿no? En estos 8 años encontraron cambios, ¿sí? Hay cambios. Distintas cosas, ¿no? Negocios que estaban y que hoy no deben estar. Negocios que... Más casas, más barrios, ¿no? Hay cambio. Una ciudad, por lo dinámica que es, crece, cambia. Hermano, la iglesia no es la excepción. La iglesia crece porque estamos en esta misma dinámica, crecemos, vamos madurando, va viniendo otra gente. Probablemente cuando ellos estaban en la iglesia hace 8 años, hayan algunas personas, pero a medida que ellos iban viniendo, saliendo, viniendo, porque venían cada tanto, se encontraban con gente. ¿Y este quién es? Bueno, no, así no lo decían así tampoco, es feo, ¿no? ¿Y este quién es este? No, pero mirá, no lo... O capaz lo vio en el barrio y ahora lo ve, mirá acá, este lo va cambiando. La iglesia crece, está en su esencia, hermano. ¿Y yo puedo ser parte de ese crecimiento o no? La iglesia va a seguir creciendo. Sea yo parte de ese crecimiento o no. La iglesia va a seguir creciendo, pues está en su ADN, está en su esencia, va a seguir creciendo. Amén. Entonces yo puedo ser parte de eso y animarme a creer y animarme a avanzar y creer que Dios me puede usar en medio de eso y creer que Dios puede ayudarme a hacer cosas maravillosas a través de mi vida. Oh, hermano querido, yo puedo quedarme aislado toda la vida mirando cómo otras personas crecen, cómo maduran. Y saben, yo les voy a compartir algo de una experiencia que yo tuve en lo personal. Yo llegué a una iglesia que por mucho tiempo tenía una misma cantidad de gente. Eran más o menos del mismo barrio, se conocían todos, eran poquitos. Cuando yo llegué a la iglesia, no era afín a la iglesia estaba en un barrio no popular, estaba en una zona de mi ciudad, de Mar del Plata, de familias de clase media para arriba, y ya se conocían y venían los que venían, eran todos de la misma zona, y de repente vine yo con mi familia. Yo no pertenecía a esa clase social claramente. Entonces cuando yo llegué, hasta mi vestimenta me delataba. Capucha, ninguno en mi iglesia usaba capucha. Capucha, gorra, pantalones, esos que tenés que andar levantándolos. Así alguno que otro te agarra de atrás y me los levantaban en la iglesia. Me hacían así, cuando me veían que yo iba con los pantalones cada vez más bajos. Y me los levanté. Claro, era distinto al lugar.
Y yo empecé a conocer al Señor y a enamorarme del Señor en base a un proceso. Yo llegué a un grupo pequeño y en el grupo pequeño empecé a conocer a Dios. Mi primer año de creyente, yo no sé, hay gente acá que tiene un año y medio de creyente, 8 meses de creyente. Algunos tienen mucho más, hay otros que tienen. Yo mi primer año y medio vine borracho a la iglesia. Un año y medio vine borracho a la iglesia. Culto tras culto, hermano. Culto tras culto. Sí, yo agradezco que todavía ha venido alguno medio borracho, pero no culto tras culto. Ya era culto tras culto. Era dormirme en cada reunión y que me gritaran. Mi pastor se enojaba porque decía, yo me sentaba adelante como todo cara dura ahí. Venía y me gritaba adelante para que me despertara. Yo me volvía a dormir. Yo no sé, yo no puedo explicar en qué momento Dios empezó a hablarme al corazón. No tengo. Este día Dios me dijo. Tengo 2 momentos puntuales que Dios me transforma y me ayuda a tomar decisiones. 2 momentos puntuales. Pero algo tuvo que estar haciendo durante todo ese año y medio. Me imagino que algo se empezó a sembrar en mi corazón. Ahora yo iba a ese grupo pequeño. Iba y escuchaba. Y hacía lío en ese grupo pequeño. También, porque no iba en mis cabales, empezaba los viernes a la noche, lo hacían. Yo ya venía del jueves bastante entonadito el viernes. Me agarraban ahí entre medio, hermano. La cuestión es que en algún momento Dios me transforma en ese trajín. Y en ese año posterior, en un año, escuche bien, en un año, Dios hizo cosas en mí que yo estoy seguro que no la ha hecho en personas en 10 años. Lo estoy seguro. En un año hizo cosas en mí que yo sé que en persona no lo hizo en 10 años. Entonces en ese año Dios me levanta dentro de la iglesia y me levanta. Yo ya tenía 2 años y medio de creyente, pero solo un año de transformación. Y Dios me levanta en la iglesia y empecé a liderar en la iglesia. Y gente que estaba hace 10, 12, 14 años miraba y no podía entender cómo que venía hace 2 años y medio, pero que en ese año había tenido ese crecimiento en el Señor. De experiencias con el Señor, de búsqueda del Señor, de cambio, de transformación. Al punto tal que mi pastor ahí agarra y me dice, vos tenés que ir al Instituto Bíblico, porque hay un llamado y ahí fui al Instituto Bíblico. Entonces cuando, en todo ese tiempo que yo iba y escuchaba, un año y medio que yo iba y escuchaba y no, algo estaba haciendo el Señor. Hay cosas que Dios va haciendo y no te sorprendas que Dios levante y haga crecer a personas en un año lo que a nosotros nos ha costado quizás 4, 5, 6, 7, 8. Y Dios lo puede hacer. Por eso, cuando hablamos de expansión y de crecimiento y que está en la esencia, yo puedo ser parte de ese crecimiento. Y si no, Dios va a levantar las personas que van a ejercer ese lugar. Amén. No lo va a hacer con nosotros, ahí, o con otros. Dios lo va a hacer. Y no solamente hablamos de crecimiento, sino que hablamos también de avanzar. Esta palabra, porque habla de cómo se avanza, porque habla de las ciudades asoladas iban a ser habitadas, y habla que las generaciones iban a recibir el beneficio de esto que Dios estaba declarando y haciendo, ¿no? Como que de alguna manera no solo crecemos, sino también avanzamos, ¿no? Y Dios va produciendo algo con las personas que nos siguen. Ahora, ¿saben qué? Se puede crecer sin avanzar. Se puede crecer sin avanzar. Por eso es necesaria las 2 cosas. Se puede crecer sin avanzar. Yo puedo agarrar un terreno y construir y levantar hasta 2 pisos, y yo lo he visto hasta 3 pisos, de una forma, en villas como la de Constitución, donde me tocó predicar, y levantar 3 pisos, todo que vos decís,
No tiene ningún tipo de estructura como para que cualquier momento lo sopla el lobo y lo tira. O sea, viene el lobo y lo sopla y lo va a tirar a eso. Pero vos ves que se hacen algo de 1, 2, 3 pisos y a mí me llamaba la atención, venía de mi ciudad y cuando fui a ver eso me llamaba la atención. Y esos lugares, aunque crecen y uno ve hasta hasta construcciones grandes, no avanzaron. No avanzaron. Siguen no teniendo baños, no teniendo cloacas, haciendo sus necesidades en lo que pueden, pero creciendo así. O sea, físicamente creciendo, aparentemente creciendo, pero sin avanzar. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de esta expansión, habla acerca de crecer y de avanzar, de empezar a fijar esos objetivos en el Señor, esos objetivos en lo familiar, esos objetivos en el servicio, esos objetivos en el propósito de Dios. Hermano, si Dios te habló algo y empezar a decir, Señor, voy a trabajar sobre esto para poder avanzar, que me encuentre este año no solamente creciendo en un grupo, sino también avanzando, más que el año pasado, más interrelacionado con los demás. Si no tenés amigos, tenés la oportunidad de hacer buenos amigos. Conocer personas que te edifiquen. Conocer personas que te edifiquen, que te hagan crecer. Yo necesité personas que me hicieran ver cosas que yo no veía, cosas que no me daba cuenta. Y cuando empecé a tener personas que me ayudaban a avanzar, Yo les decía, y termino con este testimonio, y les he contado en varios momentos sobre mi familia. Yo vivía cerca del andén de tren que une Mar del Plata con Buenos Aires. Y yo siempre me paraba con mi hermano el menor y mirábamos el tren y siempre decíamos lo mismo con él. ¿Será que algún día nos subiremos a un tren? Hermano, después yo me di cuenta de lo que valía el tren. Y me di cuenta que corta que era mi mirada, porque mi pensamiento es, ¿será que un día me puedo subir a un tren? ¿Y saben cuál era la conclusión cuando terminábamos? No me voy a poder subir nunca a un tren. Jamás me voy a poder subir a un tren. No, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos para comer? Si no tenemos para esto, si no tenemos para el otro. Y Dios tiene que romper en nosotros ciertas cosas. Y esto tiene que trasladarse a todas las áreas de nuestra vida, hermano. Se tiene que trasladar a todas las áreas. Yo tengo que romper con esto que no me deja ver más allá, porque si no, no voy a avanzar en ninguna de las cosas de la vida. No voy a avanzar en la familia, no voy a avanzar. Hermano, si usted tiene hijos, chicos, hasta proyecte que puedan estudiar, proyecte que puedan tener una educación distinta a la que ustedes tuvieron. Soñemos en lo que Dios puede llegar a hacer. Creamos en cosas todavía mucho mayores que las nuestras. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que su palabra nos impulsa, y este tiene que ser un año donde proyectes en tu vida y le entregas al Señor eso y le digas, Señor, a ver, ¿en qué puedo avanzar? Señor, ¿en qué puedo avanzar? ¿En qué voy a crecer? En esto tengo que crecer, bueno, estaré en un grupo. ¿En qué tengo que avanzar, Señor? En esto, en mi familia, en mi relación contigo como familia, en mis vínculos, en cambiar los vínculos. ¿En qué tengo que avanzar? En el servicio. ¿En qué tengo que avanzar? Bueno, Señor, ayúdame a poder avanzar y a no quedarme en el mismo lugar. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Vamos a tener un tiempo de oración. Y durante este año, el Señor tiene que poner en nuestra mente y en nuestro corazón este espíritu de parte del Señor, que es un espíritu de avance, de crecimiento. Miren, el Señor es el que no solamente pone eso en nuestro corazón, sino que también nos ayuda a alcanzarlo. Anímate a creerle al Señor. Anímate a confiar en Dios. Que este sea el año donde digas, Señor, yo me voy a establecer más firme y, como dice su palabra en el Salmo 1, aquel que se planta junto a las corrientes de las aguas, sabe que da su fruto a su tiempo.
da su fruto a su tiempo.